Hola comunidad, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos muy contentos, pues estamos de vuelta con ustedes con una nueva entrevista, un tema apasionante. Hoy hablaremos sobre el marco legal para desarrollos inmobiliarios acá en Yucatán. Tenemos como siempre un invitado de lujo. Les adelanto que nos traímos a uno de los notarios de acá de Yucatán, como siempre los mejores invitados para ustedes. Pero no estoy solo, además de nuestro invitado me acompaña una vez más mi amigo Chuy Gastelum. Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Un gustazo una vez más. La verdad es que estoy bien contento en este episodio 8 porque vamos a ver el tema legal. No podemos hablar de desarrollo inmobiliario si no tenemos el contexto legal, que es el andamiaje realmente de cualquier negocio. Y estoy bien contento porque nada más y nada menos le quiero comentar a toda nuestra comunidad de developers que tenemos a un invitado de honor. Se trata de Bernardo Rivadeneira, quien es el notario de la Notaría 25, pero déjenme nada más compartir algunos detalles importantes porque la verdad es que tiene un currículum espectacular. Él es abogado con maestrías en Derecho Corporativo y Derecho Empresarial. Es titular de la Notaría 25, que ya mencionábamos aquí en el estado de Yucatán. En el ejercicio de la función notarial y fe pública por casi 30 años, ha estado especializado en estructuración de financiamientos, desarrollo inmobiliario, condominios, y de lo cual vamos a hablar ahorita bastante, porque además él fue justo de los que estaban creando esta parte de la nueva legislación para poder ahondar un poco más y perfeccionar este ámbito. Está, además, quiero que sepan, ¿no?, muy involucrado y activamente como en el Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas, donde fue presidente. La parte del presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial. También es mediador certificado de los Poderes Judiciales de Nuevo León, Yucatán. Sé que también participa activamente en la academia, le gusta compartir mucho el conocimiento y la verdad es que, notario, estamos bien contentos. Bienvenido aquí a la comunidad de Home Investment para compartirle a todas las personas que quieren invertir aquí en Yucatán, que quieren desarrollar y que a veces no tienen un punto de partida. Para nosotros es un privilegio estar aquí contigo y que nos puedas compartir. Y qué mejor, yo hablé nada más una pizca. ¿Quién es Bernardo Rivadeneira y cómo llegó al mundo del notariado? Bueno, pues primero muchas gracias, Chuy. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Javi también, Iván allá atrás de cámaras. Muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de platicar y de seleccionarnos a nosotros para venir a platicar un poquito de lo que sucede en Yucatán con todo este andamiaje jurídico, como muy bien lo dijiste, que es uno de los grandes pilares que tenemos aquí en nuestra tierra para los que somos orgullosamente yucatecos. Pues bueno, nosotros empezamos con un punto que marca la vida siempre, ¿no? Cuando eres joven y quieres elegir una carrera, pues siempre tienes una experiencia, una persona que te inspira. En un caso particular, yo pertenecía a una agrupación católica que se llama Escuderos de Colón, es parte de los Caballeros de Colón, una orden religiosa que tenía una directiva. Ese grupo era grupo de muchachos de 13 a 18 años de edad y dentro de los puestos pues tienen nombres especiales. En lugar de llamarse presidente se llamaba escudero jefe, en lugar de secretario se llamaba notario y en lugar de llamarse tesorero se llamaba ecónomo, ¿no? Y a mí me tocó en algún momento pues tener la fortuna de ser electo, jovencito de 17 años, notario, y entonces me empezó a gustar mucho redactar las actas de las sesiones y lo que hacíamos ahí. En la familia pues no teníamos a ningún notario, ni menos abogado tampoco. Y bueno, pues me gustó esa actividad y en los Caballeros de Colón, que era la orden superior, había notarios de los clásicos yucatecos de muy alto nivel y que pues fueron inspiradores, ya que en ese momento a un servidor pues nos acogieron con mucho cariño, muy paternales, y nos fueron enseñando parte del oficio que hicieron que nos enamoremos de esta apasionante profesión, pues de una manera que hasta hoy, gracias a Dios, venimos disfrutando con equipo de grandes colaboradores. Padrísimo. Y ahora, o sea, ya veo que hay lo mencionaba Chuy, toda la trayectoria, hay mucha trayectoria, hay mucha experiencia. Y a lo largo de toda esta experiencia, de todos estos años en el notariado, ¿qué nos podría decir según su opinión, cuál sería la importancia del notariado para toda la sociedad, para nuestra sociedad? En términos generales, en el mundo hay dos tipos de notariados. El notariado llamado latino, que es prácticamente el 80% en el mundo,
y el notariado anglosajón, que es como en los Estados Unidos, que es diferente. Con el notariado latino, que es el que tenemos aquí en México, es una institución prácticamente con dos objetivos fundamentales. Primero, de dotar de orden social dentro de la estructura administrativa de los gobiernos, del Estado en general, y también de dotar de certeza y seguridad jurídica a las operaciones. Entonces, esta es una institución de hace muchísimos años que tiene toda una historia desde el Imperio Romano, que viene a dar eso, precisamente certeza y seguridad jurídica dentro de un orden institucional en una sociedad. Entonces, es una gran aportación la que el notariado como institución hace para el desarrollo de la vida de un ciudadano en todos los sentidos, desde el ámbito individual de hacer un testamento, desde el ámbito empresarial, constituir una empresa, o familiar, establecer un protocolo familiar, una manera de distribuir el patrimonio. En fin, el notario está en todos los ambientes, en el ambiente agrario también, por supuesto en el ambiente fiscal, como parte de todo este engranaje jurídico. Entonces, es una institución fundamental para el Estado en términos generales, para el Estado mexicano y para todos los países que tienen este tipo de notariado. Yo creo que muchas personas a veces no nos damos cuenta que estamos súper relacionados siempre con la parte del notariado, de alguna u otra forma, y me gusta mucho cómo lo planteas, porque está la parte personal, está la parte empresarial, está la parte que quizá a veces vemos de estas otras cuestiones que dan equilibrios institucionales, pero pues obviamente este programa está relacionado íntimamente con el tema del desarrollo inmobiliario. ¿Cuál sería la función notarial cuando ya lo relacionamos directamente con el tema del desarrollo inmobiliario? Bueno, en los códigos civiles, en las disposiciones jurídicas, en el caso de México y desde luego Yucatán, que no es la excepción, se establece, como en todo el notariado latino, que las transmisiones de propiedad de inmuebles se deben de otorgar en escritura pública ante un notario público. El notario público lo que hace es verificar todos los antecedentes de la propiedad, toda la secuencia desde que la propiedad sale del dominio público, o sea, desde que deja de ser ejidal o terreno nacional y entra al llamado derecho común, a la propiedad privada. Va dándole seguimiento, orden, por medio de las transmisiones que se hacen de estas propiedades, que ha evolucionado mucho a lo largo de los años. No solamente ahora es dar fe de esa operación mercantil entre un particular, o entre particulares, o entre gobiernos, o entre quien corresponda, sino que además también funge como asesor jurídico de las partes cuando quieren estructurar alguna operación de carácter inmobiliario. Seguramente más adelante vamos a tener la oportunidad de platicar un poquito de ese diseño, de esa creatividad que los notarios deben de tener para poder dar un servicio más integral, que eso es una evolución a lo largo de los años. O sea, no solamente es un commodity como podría ser pues una simple compraventa de una transmisión de propiedad que podría decirse que es estándar, ¿no? Hoy hay muchas cosas, desde verificar todos los antecedentes de la propiedad, que tengan un origen lícito, que toda su cadena de transmisión o tracto sucesivo, como técnicamente se llama, tenga una continuidad, una secuencia, que los predios estén libres de gravamen en su caso, que no tengan afectaciones agrarias. Por supuesto, pues a nosotros nos toca como notarios ser el filtro recaudador de impuestos, que esa es una tarea que nos ha encomendado la legislación, ¿no? La legislación, porque nosotros recaudamos impuestos en las operaciones inmobiliarias municipales, estatales y federales. Y ahora también pues hay dos nuevas obligaciones para los notarios, relativamente nuevas. Una de ellas es lo que tiene que ver con la prevención del lavado de dinero, que la fe pública es una actividad vulnerable para efectos de la ley federal. Y ahora, bueno, a partir de este año, pues tenemos una obligación más, que es identificar al beneficiario controlador fiscal y real dentro de las empresas que participan en ciertas operaciones inmobiliarias. Es decir, que nos hemos vuelto cada vez más
auxiliares de la administración pública en distintos ámbitos para, en estos distintos aspectos administrativos, en aspectos fiscales. También lo somos auxiliares en la administración de justicia. O sea, nosotros ayudamos a la parte del Poder Judicial cuando se tienen que hacer operaciones en donde no exista controversia, donde todas las partes estén de acuerdo, pues hay trámites que se pueden hacer en una notaría en vez de tener que llevarlos a un juzgado. Padrísimo. Y ahora que vemos, o sea, nos menciona, o sea, nos ratifica de que la notaría no, o sea, está en el mundo inmobiliario, o sea, está presente como en cualquiera de las otras áreas. Así que ustedes tienen presencia ahí, tienen conocimiento de este mundo. Un tema que queremos compartir con los que nos escuchan, pensamos que le va a ser de mucha utilidad. Según ustedes, o sea, en la notaría, desde su perspectiva, desde su puesto, ¿cómo ven el crecimiento, las expectativas que tienen del crecimiento inmobiliario para este 2022 y específicamente acá en Yucatán? Mira, Javi, aquí nosotros como notarías tenemos la posibilidad, por la naturaleza de nuestra función, de tener la sensibilidad de saber qué pasa, ¿no? Inclusive la función notarial impone un alto grado de honestidad, de confidencialidad, de ética, porque pues nosotros vemos a todos los desarrolladores, a todos los bancos, y vemos cuánto cobra uno, cuánto cobra el otro, cuánto están haciendo sus operaciones y demás. Y por eso una de las características legales del notario es que el notario es un profesional neutral e independiente. No, el 100% de las operaciones tiene que pasar por notaría. 100% de operaciones inmobiliarias tienen que pasar por la notaría para que se terminen de concretar. ¿Y cómo lo vemos? Pues bueno, interesantísimo. Aquí vamos a centrarnos a Yucatán, que es del estado del que estamos platicando. Pues como una película, una película en donde la empezamos a ver pues hace 20 y tantos años, ¿verdad? Donde empiezas a conocer cómo va el mercado inmobiliario y de repente empieza a subir, empieza a bajar, qué empiezan a comprar, quiénes empiezan a comprar, para qué empiezan a comprar, en dónde se empiezan a desarrollar las zonas y eso pues te va cayendo, ¿no? Porque es parte de la función. ¿Dónde estamos hoy, 2022, Javi, que lo mencionas ahora? Yucatán está viviendo uno de los momentos más importantes de su desarrollo inmobiliario. Eso no nos cabe la menor duda. Yucatán ofrece muchas cosas muy positivas. Una de ellas precisamente es la seguridad y la certeza jurídica, ¿no? La seguridad y la certeza jurídica en las operaciones inmobiliarias. Nosotros tenemos, y hay que decirlo, en justicia, uno de los mejores registros públicos de la propiedad que existen en el país. O sea, cuando hacemos escrituras de inmuebles de otros estados o de la Ciudad de México, podemos identificar que aquí estamos en la gloria. Hay mucha tecnología. La transparencia. La transparencia, desde luego. El catastro, especialmente el catastro de Mérida, es un catastro con muy buena tecnología, de primera, creo que es de lo mejor que hay. Se ha trabajado mucho a lo largo de los años por eso. Lo hemos hecho incluso la autoridad y los notarios juntos construyendo, porque interactuamos mucho en nuestros respectivos ámbitos. Y entonces, ¿cómo lo vemos? Con un amplio crecimiento muy atractivo. Nuestra tierra tiene agua, mucha agua, tiene una orografía muy interesante para hacer condominios, desarrollos en general que antes no existían. Todas las construcciones eran construcciones horizontales de 1 o 2 niveles. Ya se comienza a ver más desarrollo. Y ya se comienza a ver desarrollos verticales. ¿Por qué? Porque, pues efectivamente, o sea, como cualquier desarrollo urbano, la mancha urbana empieza a crecer, en el caso de Mérida en lo particular, y bueno, pues los servicios empiezan a ser cada vez más costosos y más complicados, ¿no? Es una tierra que atrae muchísimo. La migración que está viendo en nuestra tierra es tremenda. Otro de los grandes atractivos, sin duda, es la seguridad. La seguridad, ya no solo jurídica, sino también la seguridad física, la seguridad policíaca. Tenemos a una autoridad desde hace muchos años que tiene muy bien identificado todo el panorama de quiénes son, dónde están, qué hacen. Se ha invertido muchísimo dinero en tecnología. Ustedes que están aquí en Mérida pues pueden ver cámaras por todos lados, las placas tienen dispositivos en donde puedes identificar cosas, en fin.
está muy bien hecho, es un gran atractivo, sobre todo por lo que hoy está sufriendo nuestro país a nivel nacional. Esto viene a ser una especie de isla en donde a veces los yucatecos dicen, ya, por favor, paren, porque hay mucho tráfico, hay muchas cosas. Pero hemos ido evolucionando en Yucatán en temas de mentalidad, en temas de cómo hacer las cosas. Desde luego, aquí a Yucatán, la gente buena siempre será bienvenida. Y pues la gente que no, pues no. Y tampoco los yucatecos son bienvenidos, aunque sean de aquí, si es que no se portan bien. Pero al final del día, la inversión que viene aquí a Yucatán viene a ayudar a desarrollar nuestro estado, y eso ha sido algo muy importante, desarrollar la industria de la construcción, nuevas tecnologías, nuevos productos, sobre todo inmobiliarios, innovadores, que incluso dentro de una profesión como es la nuestra, notarial, pues puedes empezar a tener subdivisiones, ¿no? A lo mejor los notarios están especializados en atender temas familiares, o los que están atendiendo temas corporativos o temas inmobiliarios. Y este ejercicio profesional en los temas inmobiliarios pues se ha desarrollado muchísimo. Se ha desarrollado muchísimo en Yucatán. Yo recuerdo que empezábamos aquí, nosotros hicimos los primeros condominios que vivieron aquí en Yucatán. Lo recuerdo muy bien, uno de ellos es Plaza Oriente, que está aquí a la salida a Cancún, en donde lo que era esa cultura, estamos hablando de hace 30 años aproximadamente, ¿no? Recuerdo bien que fuimos a la Ciudad de México a buscar un modelo de reglamento de condominios para que ustedes vean la rapidez con la que ha crecido Yucatán, porque no teníamos la práctica, e incluso todo se hizo ahí muy democrático, ¿no? Muy democrático porque los indivisos de ese condominio, de ese centro comercial, eran indivisos en base a metros cuadrados. Entonces, las tiendas anclas, como normalmente se hacen los desarrollos comerciales, estableció tiendas anclas y locales pequeños e islas, que fueron los desarrollos que se empezaban, pues tenían el mismo pago de cuota de mantenimiento que tenían pues el chico, ¿no? La islita de 3x3, ¿no? De 6 o 9 metros cuadrados, pues pagaba muy poquito de cuota de mantenimiento, y los locales grandes, ¿no? Entonces empezaron a venir los cines, por ejemplo. Nosotros nos tocó con una importante cadena de las que hoy todavía hay, y que es internacional además, hacer los primeros acercamientos con ellos. Y entonces empezaron a suceder cosas bien padres, porque ellos decían, oye, yo hago mi publicidad institucional y saco en los periódicos mi publicidad, digo, esto es en la plaza tal, ¿no? ¿Por qué tendría yo que pagar la misma cuota de mantenimiento pues que paga otro, si yo estoy haciendo una inversión adicional? Esto ha sido promoción, y el de la isla, pues no. Y luego, pues, también empezaron a decir, bueno, a ver, no es por metro cuadrado, ¿qué es más rentable? Pues resulta que ese supermercado, por ejemplo, que tiene 3,000 metros cuadrados, que paga cuotas por metro cuadrado, pues vendía rentablemente menos que una islita de 9 metros cuadrados, porque resulta que el flujo de la gente en el tránsito y el margen de utilidad que puede tener una cosa sencilla que compras en una isla, pues resulta que empieza porcentualmente a tener un mejor rendimiento que el grande, ¿no? Entonces empieza esa transformación de carácter empresarial para ver cómo hacer y cómo desarrollar los negocios. Y todo eso se empezó a aprender. Y eso se fue aprendiendo en base a la experiencia. Y luego también, pues, otros tipos de temas en este ejemplo, como por ejemplo la gobernanza, ¿no? La gobernanza en un condominio, ¿no? La gobernanza en un condominio en donde, pues, ¿cuál es el mejor método de gobierno? Pues el mejor método de gobierno, algunos dirían, pues la democracia, pues no necesariamente, a lo mejor la dictadura sí. Pregúntale a una mamá de familia, esos chicos, qué tipo de gobierno tiene en su casa y cuál le funciona, ¿no? A ver si los niños hacen o no la tarea o lo pone a votación, ¿no? Entonces, en los condominios, ¿en base a qué vamos a gobernar? Vamos a gobernar en base a mis metros, en base a mi indiviso, en base a lo que yo más aporto. En fin, así empezamos a ver la evolución, y hoy tenemos modelos de negocios que han venido de muchos otros estados con empresarios importantes que nos han venido a aportar. Hay que reconocer y agradecer a todos estos empresarios que nos han venido a aportar a Yucatán, y esperamos que vengan más para que sigan desarrollando en favor de Yucatán.
pues nuevos modelos de negocio, nuevos esquemas, experiencias que han tenido en otros sitios en donde han desarrollado producto inmobiliario. Y bueno, pues aquí van a encontrar amplias posibilidades para hacer cosas muy interesantes. Me encanta todo esto que mencionas, Bernardo, porque nos empieza a dar justo un contexto muy interesante de lo que es la amplitud del tema de desarrollo inmobiliario, ¿no? Porque es comercial, puede ser industrial, residencial, el tema de cómo puede empujar la economía, ¿no? Y también cómo obviamente de la mano con las autoridades vas dándole también forma a las ciudades para que también puedan ir creciendo de una forma ordenada en la medida de lo posible y que esto obviamente tenga un impacto en la vida de las personas. Ahora, para las personas que están en nuestra comunidad, muchas veces quieren llegar y hay diferentes públicos que nos están escuchando. Está el desarrollador inmobiliario que ya es una empresa consolidada, tiene un modelo muy bien aterrizado, pero también hay otras personas que llegan y nos dicen, oye, tengo capital, yo vengo de otra industria y nos pasa muy seguido, que vienen quizá de otras entidades y de otras industrias y me dicen, oye, Chuy, Javi, Home Investment, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Vamos como persona física o constituimos una SAPI o constituimos una sociedad anónima o un fideicomiso? Yo sé que legalmente hay muchas estructuras que se pueden elaborar para poder echar a andar un proyecto inmobiliario. ¿Qué serían las recomendaciones que tú le darías a un empresario de esta naturaleza que quiere empezar a identificar cuál puede ser esta mejor carretera, ¿no? Desde la persona física a la persona moral y las alternativas que hay dentro de esta parte de persona moral? Sí, efectivamente, Chuy, como tú bien lo dices, hay muchas alternativas. Yo lo resumiría en un concepto. Traje a la medida, dependiendo de las características de cada cosa. Por eso hablábamos hace un momentito del commodity, o sea, no solamente es venir y te encargo una escritura y te digo, oye, quiero comprar y vender, pues ya está bien, gracias, ¿no? No, aquí hay que hacer todo un diseño para obtener dentro del marco de la ley la mejor opción para que sea el mejor producto, el mejor resultado para todos. Y hay muchas posibilidades. Yucatán tiene muchos esquemas también que facilitan el desarrollo de negocios y que permiten a todos obtener esos beneficios, que al final del día también se vuelven beneficios para nuestro Estado. Ejemplos, ¿no?, de eso que acabas de comentar, Chuy. Existe en nuestra tierra muchísima gente que tiene propiedades, terrenos, pues que ha heredado de sus abuelos, y pues que están, y que los ha absorbido la mancha urbana o los desarrollos, y resulta que hoy tienen un gran valor, y ahí están. Pero son personas que se dedican a otra cosa, amas de casa, y no saben qué hacer con sus terrenos, ¿no? Ese, por ejemplo, es un nicho muy interesante. Hemos visto cómo personas, inversionistas que tienen experiencia en desarrollos inmobiliarios han venido y detectan esa oportunidad en donde ubican un inmueble, ¿no? Porque en desarrollos inmobiliarios hay una regla que dice, lo importante solo son tres cosas: location, location and locations. Entonces, pues es el location, la tiene la señora que es ama de casa, una señora de 90 años que no sabe qué hacer con el inmueble, y llega alguien que sí está en el mercado, y entonces hacen una sinergia en donde ganan ambos, ¿no? Por un lado, el desarrollador no aporta dinero para la adquisición del inmueble, y por otro lado, pues la señora tampoco aporta para la construcción. Se juntan. Hay instrumentos muy interesantes, uno de ellos pues, es el fideicomiso, por supuesto, que tiene muchas ventajas fiscales, de transparencias. En Yucatán tenemos bancos que desarrollan su área de negocio fiduciaria muy buenos, muy eficientes, o sea, eso hay que decirlo, con mucha experiencia. Y bueno, ese instrumento les permite, en un ejemplo como el que estoy diciendo, que ambas partes puedan hacer el negocio y tengan la utilidad con la certeza y seguridad jurídica que esto implica, ¿no? Existen otras fórmulas, puede ser constituir una sociedad, depende de muchos aspectos, entre ellos los fiscales. Eso es muy importante, porque cuando se hace el análisis del proyecto, pues se hace un modelo de negocio financiero en donde uno de los costos pues son la instrumentación del modelo de negocio, ¿no? Y también eso tiene mucho que ver con el riesgo, porque hemos visto personas que hacen negocios todos muy bien estructurados, que obviamente tienen un costo mayor porque tienen que pagar impuestos o porque tienen que pagar a consultores, a asesores,
¿no? O personas que no lo quieren pagar y entonces hacen sus operaciones firmando una servilleta escrita a mano. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede normalmente? Que esa servilleta escrita a mano, cuando hay alguna diferencia, pues el proyecto fracasa. Pero en Yucatán hay grandes consultores fiscales, hay grandes desarrolladores, grandes promotores, como lo son ustedes, que me ha tocado conocer su trabajo, y la verdad es que ojalá y hubieran, aunque sean competidores de ustedes, muchos más que les lleguen a la categoría de ustedes para que pues tengamos una mayor oferta de lo que ustedes hacen hoy ahora muy bien aquí en Yucatán. Padrísimo, me encanta. Y ahora ya vimos, Chuy, o sea, como un desarrollador, o sea, alguien que esté comenzando, cuáles son los pasos que puede dar para formalizarse, ya sea persona física, moral, lo hablamos, pero como para terminar de darles a la comunidad todo este marco legal, me gustaría pasar a las normativas. O sea, actualmente, ¿qué tipo de normativas encontramos en el sector inmobiliario? Oye, Javi, y antes de que ahondemos en esa parte, porque yo sé que tenemos a una celebridad aquí, entonces yo creo que cuando hablamos justo de desarrollar inmobiliariamente, el régimen de condominio es bien importante, porque es lo que le da estructura. Pero antes de hablar de eso, sí me gustaría aprovechar la oportunidad para que toda nuestra comunidad sepa, hubo una evolución en la legislación en materia de régimen de condominio. Sé que usted, notario, fue parte clave. ¿Cuál fue ese cambio importante en la legislación de régimen de condominio que pudiéramos quizá nada más ahorita como un contexto y ya después definitivamente pasar a esto que comentaba Javi? Yucatán tenía una legislación de condominio de hasta hace 8 años aproximadamente, de 52 años atrás. 52 años atrás. Que era la misma. No había cambiado nada. Fue la misma. Incluso obviamente la modernidad empezó a llegar y la legislación pues a veces no permitía ciertas cosas. Y incluso hay casos muy interesantes de proyectos en donde siempre ajustados a la ley, pero siendo derecho privado, pues sí constituyeron condominios muy interesantes, ¿no? Uno de los casos que hicimos más simbólicos de aquí fue de un importante hotel que está en el Paseo de Montejo, en donde hicimos los condominios, subcondominios, partes, porque el modelo de negocio establecía que los estacionamientos los hizo operar unos, las propiedades iban a ser para otros y luego iban a convivir aquí, y luego por su estructura física, pues habían elevadores, servidumbres, ductos, desagüe. Entonces, todo esto que llevaba había que hacer una auténtica obra de arte en un diseño. Entonces, la legislación, pues, obviamente estaba muy retrasada. El mismo ejemplo que les dije hace un momento de la democracia en los indivisos, pues también era todo un tema, ¿no? Entonces, el gobierno del estado de ese momento, pues, se encarga de hacer una nueva legislación. Muchas personas participamos en aportar ideas de nuestras experiencias, sobre todo los que nos dedicamos a eso, al tema inmobiliario. Y pues podría decir que la legislación de condominio hoy aquí en Yucatán permite la creatividad, el desarrollo de la creatividad del desarrollador. Eso es muy importante y ese es un valor agregado que Yucatán ofrece. ¿Por qué? Porque no es una camisa de fuerzas, para que necesariamente debas hacer unas cosas así. Al ser derecho privado, una de las cosas que se procuraron en su momento fue dejar la posibilidad de que el desarrollador pueda establecer los términos y condiciones que considere convenientes en su concepción jurídica de su desarrollo, siempre y cuando, desde luego, pues no viole normas de orden público y de interés social, por supuesto. Pero al ser privado, entonces hoy ya todo se podía hacer. Entonces ya hoy nos encontramos en la legislación que podemos establecer estructuras de resolución de conflictos internas en un condominio, ¿no? Que eso, pues había que llevarlas a tribunales, ¿no? Cuando había falta de pago de cuotas o cualquier tipo de conflicto en el condominio que pues son relativamente frecuentes. Pues hoy, por ejemplo, aquí en Yucatán se permitiría establecer una estructura interna del condominio para resolver o gestionar ese tipo de conflictos, ¿no? Hacerse justicia internamente. Que esto no es nuevo, ¿no? Hay grandes proyectos empresariales en donde todo eso se prevé y esa es una nueva cultura, la cultura de la prevención.
Otro tema también es la posibilidad de esto que platicamos de las cuotas de mantenimiento. Y entonces hoy ya puedes aquí en Yucatán moldear el proyecto como tú quieres, sustentando la ley, siempre y cuando no se violenten normas de orden público, pues puedes establecer tu desarrollo. Y eso ha venido, a nosotros nos ha tocado aprender muchísimo de los desarrolladores de fuera, sobre todo también en la parte comercial, porque ya no solamente es vender tu unidad de propiedad exclusiva, sino que ya también dentro de un contexto, y sobre todo hoy que hay tanta creatividad para ofrecer productos cada vez más atractivos, pues entonces ya no solo tienes condominios o proyectos en donde no solamente es la propiedad exclusiva, sino que ya tienes áreas comunes, tienes áreas de entretenimiento, y cómo hacer que tengas un andamiaje para que todos convivan y convivan bien, ¿no? Entonces, nuestra legislación aquí en Yucatán lo permite, así que esa es una de las ventajas adicionales que hay para venir a invertir a Yucatán. Me encanta. Y entonces ahora, justo, ¿no? Qué padre que tuviste la oportunidad de participar en crear las reglas del juego que fueran benéficas, porque hoy estos proyectos innovadores definitivamente inmobiliarios de uso mixto, en donde traen la parte comercial, la parte quizá de residencia, otra que es un mix tipo hotelería. La verdad es que está generando proyectos bien interesantes que buscan dar valor a todas las personas que vienen aquí temporalmente, turismo, la parte también obviamente comercial para impulsar también la economía local. Pero ahondando justo en esta parte del régimen de condominio, hay muchos desarrolladores que le apuestan a la creación de este régimen de condominio para facilitar posteriormente la salida de ellos y que continúe entonces pues tal cual, ¿no? El camino de esa misma comunidad que se construyó. ¿Cuál sería ese beneficio? ¿Por qué crear un régimen de condominio y cuáles son esas ventajas? Bueno, definitivamente el condominio es una modalidad de la copropiedad. Jurídicamente esa es su acepción técnica, es una modalidad de la copropiedad. Y al ser una modalidad de la copropiedad, pues ya estás hablando de la convivencia de dos o más personas. Y al convivir dos o más personas, pues deben de haber reglas del juego para que pueda haber un orden y puedan convivir. Y todo eso se puede prever desde el principio. Yo recuerdo que cuando me pidieron participar en la elaboración de la nueva ley de condominios, pues les dije, con muchísimo gusto aporto, pues ¿qué les puedo decir? Pues esto es música para mis oídos que nos vamos a actualizar y ya estábamos rezagadísimos. Nada más sí les pido dos cosas, que me permitan dos cosas. Una, que se asegure el cobro de la cuota de mantenimiento desde la ley. Y dos, el tema de la gobernabilidad en el condominio, que eso es lo más importante que existen en los condominios, en mi opinión, porque cuando no cobras las cuotas de mantenimiento, al ser una copropiedad, pues hay una falta de balance y de recursos para poder mantener el todo, ¿no? Mantener el todo. Entonces, tienen que haber mecanismos que permiten asegurar la cobranza. Incluso recuerdo esto como anécdota, que se quiso meter el concepto de condominio social, que el condominio social finalmente no quedó, porque el condominio social es la antítesis del condominio, porque lo social presume que sea subsidiado por los gobiernos cuando eso no sea. Y bueno, estaría muy interesante ver en un condominio cuando alguien no paga porque no puede, no quiere o cualquier otra razón, va a ser un fracaso de condominio. Y además, como son varios, si no logran ponerse de acuerdo, entonces va a ser un proyecto que va a fracasar. Eso es por un lado, y eso se logró poner, y todo eso, si se hace un buen régimen de condominio desde el principio, va a tener garantizado el cobro de las cuotas. Y por el otro lado de la gobernanza, pues lo mismo. Mientras haya gobernanza, pues va a haber dirección. Quizás buena o mala, democrática o no democrática, pero va a haber dirección. Y mientras haya dirección, las cosas van a pasar. Y mientras las cosas pasen, el condominio va a ser sustentable. Ese es otro tema que también tiene nuestra legislación en Yucatán, que permite que exista esa gobernanza y esa garantía. Entonces, en base a esto, el condominio permite que las personas puedan tener una sana convivencia y puedan tener la certeza y seguridad jurídica de que el edificio en tal completo o el desarrollo que vaya a ser completo va a tener una sustentabilidad
y no va a estar dependiendo de las gracias o desgracias de cualquiera de los condóminos que me puedan afectar a mí, que yo sí estoy al corriente de mis obligaciones en el condominio. Y Bernardo, y seguramente una de las preguntas e inquietudes de muchos desarrolladores inmobiliarios que quieren apostarle a la creación de comunidades, y por lo mismo el régimen definitivamente es el instrumento legal, pero los tiempos, ¿no? ¿Cuánto es lo que tiene que considerar una persona que quiere desarrollar aquí en el estado de Yucatán y que quiere crear un régimen de condominio? ¿Qué le recomendarías tú? Número uno, que se asesore. Que se asesore y que se asesore con gente local. Eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades tienen pues una regulación, una práctica, una experiencia y lo más importante, un contexto de toda la comunidad, que eso además es otro valor agregado, porque no solamente es viendo el árbol del bosque, sino viendo todo el bosque. O sea, la propia autoridad, independientemente de lo que marque la regulación, con la capacidad tecnológica que tiene hoy día aquí, que como digo, el municipio de Mérida en el caso particular tiene una gran tecnología, puede prever perfectamente en el plan de desarrollo urbano para hacia dónde va, y entonces también te puede aportar, además de tu estudio de mercado y todo lo demás, pues información que puede ser útil. Luego, Albert Einstein decía, se aprende con la experiencia, todo lo demás es información. Las personas que ya pasaron en todo ese camino ya saben por dónde es. Entonces, ¿qué recomendaría? Definitivamente hacerlo con gente local, que además pues también es una buena manera de dejar el beneficio en casa, ¿no? Que es parte de la importancia de que vengan a la comunidad los que están fuera. Y bueno, llevan, obviamente, hay un aspecto muy técnico que se tramita en desarrollo urbano, en donde pues hay una normatividad que se debe cumplir. ¿Cuánto tiempo tarda? Depende porque hay a veces proyectos que se presentan y no cumplen con todos los requisitos. Por eso es una de las recomendaciones que sea con consultores locales, pues para que cuando tu proyecto ya vaya, pues no vaya a estar siendo objetado, porque si sabes que la reglamentación establece que hay un cajón de estacionamiento por determinados metros cuadrados, pues ya que lo pongas de una vez, ¿no? Entonces eso va a facilitar las cosas. Los notarios intervenimos hasta el final. En todo ese proceso nosotros no intervenimos para nada, es totalmente técnico. Desarrollo urbano expide una factibilidad de constitución de condominio, después de haberte hecho todo, en donde están los planos autorizados, las unidades privativas identificadas, las áreas comunes también, los destinos. Después el catastro hace una validación también de lo que tiene que ver básicamente para distribución de prediales, que eso también es algo muy interesante porque la creatividad ha sido bien interesante. Al principio, el principio general es que el 100% del predial lo paga todo el desarrollo, de lo que hay hoy, ¿no? Y bueno, ahí también vienen temas interesantes, porque luego hay áreas comunes que podrían pagar o no, pero que a la vez también serían comercializables o no con el derecho de propiedad, pero sí quizás con los derechos de uso, ¿no? Como por ejemplo, si una vivienda, un departamento tiene 2 cajones por sí, pero el propietario quiere 4, ¿no? Pues ¿de dónde tomo los otros 2, no? Entonces, también ahí entra el aspecto comercial de cómo armarlo, ¿no? Entonces, el catastro autoriza ya finalmente eso, y de último van con el notario, y el notario hace 2 cosas. Por un lado, desarrolla el reglamento del condominio, que aquí en la ley se llama estatutos, en donde pues marca todo lo que platicamos, las cuotas, las asambleas de condóminos, en fin, solución de controversias, etcétera, las reglas generales del condominio, en donde viene la creatividad, porque ahí está el cuerpo del negocio, ¿no? Ese es un trabajo que se hace como consultoría. Y luego, al mismo tiempo, pues desde luego la escritura, donde por declaración unilateral de voluntad se constituye el condominio y se inscribe en el registro público de la propiedad, y entonces ya surgen todas las unidades privativas y ya entonces pueden ser comercializadas, ¿no? Hemos hablado de todas las ventajas, todas las bondades que ofrece el régimen de condominio, pero así rapidito, ¿existiría alguna desventaja? Pues bueno, el compartir, porque por definición un condominio es compartir.
Y en muchas sociedades, pues es difícil compartir, ¿no? Sobre todo si se trata de viviendas o de viviendas, ¿no? En donde pues está el hogar, pues a unos les gusta una cosa, a otros les gusta otras. La desventaja es esa, el que es mío, pero es nuestro también, ¿no? Entonces, es la única desventaja que yo le vería. No le vería otra desventaja. De hecho, es el camino idóneo para la modalidad de copropiedad. Otra forma que puede ser es que se hagan unas bases de la copropiedad, no se constituye el condominio. Somos 5 copropietarios y establecemos unas reglas de funcionamiento de la copropiedad. Pero eso no es funcional porque no tienes los instrumentos jurídicos para poder hacer coactivas las obligaciones de las que son áreas comunes. Cuando tienes la copropiedad de algo indiviso y no tienes reglas, se complica más, ¿no? En cambio, si tienes áreas comunes de un indiviso, pues resulta que yo no soy dueño de este pedacito, sino que soy dueño de toda una parte proporcional. Entonces, todavía existe la cultura en muchas comunidades de la convivencia, ¿no? Y para vivir en un condominio, pues hemos visto que se necesitan valores de tolerancia, valores de entendimiento, valores de generosidad. Me ha tocado ver en algunas asambleas que me ha tocado ir a dar fe como notario de condóminos, donde se pelean por el color de la plaza. Uno lo quiere rojo, el otro lo quiere verde. Entonces, y pleitos tremendos, ¿no? ¿Y quién tiene razón? Pues son cuestiones de gustos completamente subjetivos. Pero ahí en el condominio sí tienes la manera de resolverlo, sí tienes autoridades condominales, sí hay un administrador y entonces institucionalmente tienes la manera de poder hacer sostenible el proyecto. Entonces, por eso definitivamente el camino correcto para hacer esto son los condominios. Hay otros, mucho más sofisticados que se han manejado, sobre todo en algunos otros lugares, ¿no? Sobre todo los turísticos. El fractional, por ejemplo, que son propiedades compartidas y este tipo de cosas, que aquí en Yucatán no está desarrollado. Estos modelos ya demostraron en algunos casos que no son pertinentes, ¿no? Que no es lo mejor necesariamente, precisamente por la cultura. Por eso decíamos al principio, el concepto es traje a la medida. Vengo a desarrollar un proyecto, ok, ¿a quién va dirigido? ¿Qué tipo de gente va? ¿Para qué se va a destinar? ¿Vas a permitir animalitos en el desarrollo? ¿Van a haber menores? ¿Van a ser puros adultos mayores? Entonces, no solamente es hacer el papel y hacer la escritura, es conceptualizar completamente todo el proyecto para hacer algo a la medida. O sea, ya queda claro, Chuy, si estamos hablando de un proyecto donde vaya a haber copropiedad, el mejor camino es el régimen de condominio, pero con un traje a la medida. Y ese traje, ¿quién lo debe hacer? El mejor sastre, ¿no? Que va a ser un sastre de la casa, o sea, quien sabe, o sea, alguien de acá que sepa hacer las cosas correctamente acá. Sí, y yo creo que algo que será para otro capítulo, que es la parte de los desarrolladores que a veces toman obviamente la administración, ¿no? En un principio, pero yo creo que un tema clave que ya platicaremos más adelante en otros episodios, justo es quién va a administrar, ¿no? Porque es el responsable de llevar esa comunidad y la convivencia, y es yo creo que bastante compleja porque definitivamente cuando se construyen buenas reglas del juego está padrísimo, ¿no? Pero después ejecutarlas y que exista esa armonía es yo creo que el reto que realmente le da ese valor, ¿no? A todos los proyectos. Y aprovechando esto que mencionas, Javi, justo estamos hablando de la convivencia entre las personas que ya levantaron, Bernardo, el proyecto, ¿no? Y que van a vivir ahí o que van a coexistir en temas de negocios. Pero hablemos justo de la parte de las prácticas corporativas, ¿no? Cómo conviven los socios, ¿no? Dentro de las mismas prácticas corporativas y sociedades que se van construyendo, porque no me dejarás mentir que es natural seguramente que en algún punto, ¿no? Del desarrollo inmobiliario quizá se crean socios, pero de repente a la mitad uno ya no quiere continuar, uno se quiere salir de la sociedad, quiere ver si mueve su participación. Estas prácticas corporativas para los desarrolladores, para las personas que están llegando aquí a Yucatán y quieren echar a volar un proyecto, ¿qué les recomendarías? Establecer igual que en los condominios, que es tema inmobiliario, ahorita este comentario es un comentario en materia corporativa, que puede ser inmobiliario o no, pero en materia corporativa que aplica para el inmobiliario es
establecer las reglas de funcionamiento patrimonial prácticamente, ¿no? En México en general, las empresas, el 90% de las empresas son empresas familiares. Son empresas familiares. Y de las cuales hay el dato duro de que de la primera a la segunda generación fallece el 70 y tantos %, y de la segunda a la tercera ya no queda nada. O sea, es muerte segura de la empresa. ¿Por qué? Pues el dato duro también ha sido por conflictos. Por conflictos de interés, no necesariamente los pleitos como podrían imaginar. Conflictos de interés. Oye, ya quiero, no quiero, sí puedo, no puedo, o me tengo que ir porque tuve esta situación. ¿Y qué pasa con el patrimonio que está ahí? Una gran confusión en materia corporativa es confundir la parte patrimonial con la parte operativa. La parte patrimonial es esa porción de dinero, y esa la puede dar cualquier persona. El dinero, cualquier persona que lo dé, pues tiene el mismo valor. La parte del trabajo operativo es diferente. Entonces, a veces se mezclan estos dos conceptos y ahí tenemos el primer conflicto, ¿no? Porque a lo mejor si te hablo como accionista, pues quiero que mis empleados ganen menos o mis colaboradores que ganen menos para que yo tenga un mayor rendimiento. Y si te hablo como empleado o colaborador, pues quiero ganar más, ¿verdad? Sí, pero va en detrimento del accionista. Entonces, ahí ya tienes un conflicto natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Gestionar el conflicto. Por eso aquí en Yucatán se ha desarrollado muchísimo el tema de la mediación, los métodos alternos de solución de controversias, que no tengas que irte a un tribunal para litigarlo. Existen maneras para resolverlo internamente con la misma validez de una sentencia de un juez. Eso es algo maravilloso, que son de los pocos estados que los tienen en todo el país. Entonces, las reglas es identificar muy bien qué voy a hacer, voy a trabajar o no voy a trabajar, si cobro como accionista son dividendos, si cobro como colaborador pues son empleados, y cuánto voy a ganar, pues lo de mercado, aunque seas accionista, tu otra parte la vas a ganar como accionista. Y también una de las temas más importantes son las famosas cláusulas de salida o condiciones de salida. Los conflictos se dan cuando no se prevén. El conflicto no es bueno ni es malo, es neutro. Es más, algunos lo ven, sobre todo los orientales, como una oportunidad de transformación. De hecho, de los errores se aprende. Entonces, si en una empresa desde el principio establecemos las reglas de qué pasaría si no nos ponemos de acuerdo, si me quiero ir, etcétera, pues perfectamente bien, cuando llegue alguna necesidad van a estar las reglas del juego para poder tener una salida en donde ambos ganen. Les voy a dar un ejemplo, si me lo permiten, un segundito muy claro de algo muy ilustrativo de una de las distintas formas de hacerlo. Somos dos accionistas al 50% y ya no nos pusimos de acuerdo, pues eso es un divorcio empresarial evidentemente, ¿no? ¿Y cómo nos salimos, no? Porque ya estamos atorados. Entonces, hay una fórmula que es, bueno, pues en un sobre cerrado vamos a ponerle cada quien el precio que quiera y nos obligamos en un procedimiento a que en un acto, en un notario público, ponemos nuestros sobres, se abra y el que otorgó la mayor oferta compra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que ganaron los dos. O sea, el que vendió más caro de lo que pensaba que valían sus acciones. Y el que compró, pues compró al precio que valían sus acciones, no pagó más. Entonces fue un ganar-ganar. Esos son, como este ejemplo, las distintas fórmulas y herramientas que tenemos aquí en nuestra práctica para poder ayudar a que los desarrollos inmobiliarios sean exitosos. Qué interesante. Qué interesantísimo. Ahora sí pasaremos a las normativas. Es correcto. Para ya como que barrer todo este tema del marco legal y darle esta información valiosa a nuestra comunidad. Entonces, retomando, o sea, queríamos saber cuáles son las normativas que tenemos hoy en día acá en 2022 en el tema inmobiliario. Municipal, estatal y federal. Si nosotros queremos adquirir un inmueble, hay un impuesto municipal que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que va desde el 2.5% y hay una tabla progresiva y puede llegar hasta el 6% del valor de la operación, el famoso ISAI. Desde luego, pues estar al corriente de los impuestos prediales, que también son municipales. En materia estatal existen los derechos por el otorgamiento de las escrituras de inscripción al registro público de la propiedad y también un impuesto que paga el vendedor, que es el impuesto cedular.
Y en materia federal, pues son los impuestos sobre la renta que en su caso se puedan causar, ya sea para el vendedor, como regularmente es, o también por el comprador, si es que el valor de la operación fuera mayor al... La famosa, sí, plusvalía anticipada. La famosa plusvalía anticipada. Entonces, eso en esa materia. Luego, tenemos temas administrativos, cómo estar al corriente en el pago del agua potable, ¿no? Si es que tiene agua potable el servicio. Y bueno, en materia inmobiliaria hay una nueva disposición y eso también es una primicia que damos en este importante programa y en este importante foro, que es la norma oficial mexicana 247. Esa norma oficial mexicana 247 se publica en marzo de este año, entra en vigor el próximo mes de julio, y ahí se establecen, y no solamente es para Yucatán, es para todo el país, y ahí se establecen ciertos requisitos que se deben de cumplir para la comercialización y desarrollo de viviendas destinadas de inmuebles destinados a vivienda. Entonces ahí pues tiene temas que les atañen a ustedes, los desarrolladores como intermediarios, los comercializadores, los que construyen, incluso a nosotros los notarios también. Tiene que ver todo con temas de la Procuraduría Federal del Consumidor también, de proteger al consumidor cuando hay contratos de adhesión, en la forma en cómo se comercializan. Lo que sí me queda claro es que en todo México y Yucatán ha avanzado muchísimo, cada vez es más profesional este sector económico, ¿no? El sector inmobiliario, que además no solo te genera la parte comercial, sino también lo que se hace adentro de todos esos desarrollos, lo que se detona, la industria del turismo, la industria del entretenimiento y nuevos conceptos, ¿no? Por supuesto, la paz para tener un lugar en donde descansar en tu cama, en tu recámara, con un buen aire acondicionado, por cierto, porque aquí sí tenemos un buen calor, pero hay maneras de resolverlo. Padrísimo. Ahora, ya estamos prácticamente llegando a la culminación, estamos la verdad bien contentos y felices de poder compartir tanto valor a toda la comunidad de desarrolladores inmobiliarios, a nuestros developers. ¿Qué recomendaciones tú les darías a las personas que están llegando a Yucatán y que quieren invertir? Y también, ojo, sé que de antemano tenemos personas que ya están desarrollando aquí y que puede ser que a veces en la experiencia, como ya bien mencionaba, se llevan algunas sorpresas. ¿Qué recomendaciones le darías a estas personas que están llegando y que quieren desarrollar en Yucatán? Que se asesoren bien, que se acerquen con los profesionales, que se acerquen con los profesionales que saben y que conocen y que tienen experiencia en el tema. Eso es lo más importante. No se trata de descubrir el hilo negro, todo está sobre la mesa. Hay proyectos, sectores que son más productivos que otros, saber dónde estamos, con quiénes estamos, acercarse con la gente profesional. Eso es lo que yo les recomendaría. Hay todas las áreas de oportunidades, pero juntarse con la comunidad. La comunidad yucateca es una comunidad abierta, generosa, amable, noble y recibe muy bien a las personas que vienen a Yucatán, sobre todo a generar economía, a generar riqueza, a generar trabajo. Y bueno, hay expertos, especialistas en distintas áreas y hay que ser siempre un buen equipo de trabajo. Dicen que los inteligentes son los que se rodean de gente más inteligente. Y si así lo hacen los que vienen a invertir aquí, a los conocedores, pues van a tener sin duda proyectos exitosos. La clave del éxito. Pues Bernardo, gracias de verdad por tanto contenido de valor. Javi, un placer estar en un episodio más juntos. Y me encantaría, porque obviamente quiero que sepan que prácticamente esta serie de episodios es para construir aliados. Tienen a todos los aliados, todos los que quieran desarrollar, pues tienen a todos los que necesitan como expertos rodearse para echar a volar un buen proyecto. ¿Cómo pueden contactar a Bernardo Rivadeneira? ¿Cómo pueden contactar a la Notaría 25 para poder recibir toda esta consultoría que hoy has compartido de forma súper valiosa? Bueno, con mucho gusto. El plan principal aquí era venir a compartir y a disfrutar este momento que lo he disfrutado mucho con ustedes y les agradezco, ¿no? Nosotros pues estamos involucrados en la comunidad. Es una notaría pública, la encuentran pues, en redes, en internet y demás. Entonces, pues nada más es poner Notaría 25, Rivadeneira Asociados, ya aparecemos, ¿no?
pero ahí están todos los contactos, pero lo más importante de esta reunión es agradecerles de verdad la invitación, porque si una cosa tenemos es ser apasionados, y este tema inmobiliario es un tema apasionado, y aquí en Yucatán hay oportunidades para todos. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos en contacto. Muchas gracias. Javi. Eso es todo. Comunidad de Developers, nos vemos en el siguiente episodio. Si les gusta este contenido, por favor compartan, denle like, suscríbanse a nuestro canal y compartan este contenido con personas que ustedes crean que pueden ser sus socios inversionistas, que pueden ser personas que pueden aportar terreno. En esto estamos para sumar y multiplicar. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.